Buenas tardes a todos, mi nombre es María Alejandra Andrade y hoy tengo el placer de presentarles mi proyecto final de máster en Intervención de Dificultades del Aprendizaje, realizado en ISEP, Madrid. El título de mi trabajo se llama Ansiedad ante los exámenes escolares en niños con TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Voy a comenzar haciendo referencia a esta frase de Ralph Emerson, que dice: el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles, recordándonos la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos especialistas, docentes, con los niños, de facilitarles las cosas dentro del mundo educativo para que ellos puedan aprender. La diversidad es una realidad existente desde los principios de la humanidad. Todos los seres humanos somos únicos, por lo cual tenemos distintas necesidades, gustos y formas de integrar el aprendizaje que se nos facilitan o se nos dificultan más que otras. A lo largo de la historia, la educación ha dado grandes cambios en los modelos educativos, ya que los seres humanos somos evolutivos por naturaleza y hemos buscado adaptarnos al entorno social a través de los años. Sin embargo, en el proceso hemos notado que algunas de las partes de ciertas metodologías educativas no se consiguen adaptar en su totalidad a las necesidades educativas y emocionales de todos los estudiantes. Cuando los primeros humanos empezaron a cazar, la educación se pasaba entre las familias con el fin de aprender a sobrevivir de una forma que requería ciertamente habilidades, tales como la motivación, la atención, la astucia. Sin embargo, la forma en que se conseguía el objetivo requería de más movimiento físico que en los modelos de educación posteriores. Durante las primeras civilizaciones en Egipto y Mesopotamia se empezaron a abrir espacios educativos para la clase poderosa con el fin de aprender oratoria, escritura y otros conocimientos para la vida política. Posteriormente, en Esparta se introdujo la instrucción militar y en Atenas se crearon las escuelas públicas, donde los estudiantes tenían la oportunidad de aprender el alfabeto, la gramática, la escritura, la música, la gimnasia, poesía, filosofía. Entonces los romanos siguieron estos pasos, agregando las matemáticas y la educación física. En la Edad Media cayeron las tradiciones grecorromanas dentro del mundo educativo y empezó el dominio de la Iglesia. Fue entonces cuando se empezaron a crear escuelas con ideas religiosas condicionadas a comportamientos morales según las ideas de esa época. En esta época predomina la escuela tradicional como método de enseñanza. Este nuevo tipo de enseñanza fue una educación sustentada en métodos y órdenes donde los alumnos debían emplear en gran medida la memorización de conceptos, pasando por un proceso de evaluación, cuya finalidad era determinar hasta qué punto ha quedado impresos los conocimientos transmitidos por el profesor. El instrumento para llevar a cabo esta evaluación se trataba de exámenes o test estandarizados. Este sistema de evaluación se caracterizó por ser mecánico, con parámetros estandarizados y masivos, y no respondía a la información requerida para mejorar el proceso de aprendizaje ni el rendimiento académico del alumno en su totalidad. Muy importante recalcar que la evaluación dentro de este sistema era homogénea, por lo que no reconocía la diversidad cultural, las capacidades, estilos de aprendizaje, entre otros aspectos de los alumnos. A su vez, los errores de los alumnos eran castigados, en lugar de ser asumidos como oportunidades de aprendizaje, limitada la oportunidad de mejora al ser los resultados de las pruebas de carácter definitivo. En el año 1990, la Ley Española de Educación incorporó el término Necesidades Educativas Especiales, reconocido por sus siglas NEE, abriéndole el espacio a la educación tradicional hacia nuevas posibilidades en relación a la exigencia de dotar con ayudas y recursos personales, materiales y técnicas para que determinados alumnos pudieran llevar a cabo su formación de normalización e integración escolar. Sin embargo, estas soluciones que ofrece la metodología tradicional intentan de forma general que el alumno permanezca en su grupo de clase adaptando su currículo, a diferencia de otras metodologías, como por ejemplo la metodología Montessori, la cual se integra de una forma más natural al proceso de aprendizaje en los niños con TDAH, ya que el ambiente Montessori conviven juntos niños de distintas edades. Y de la misma forma que conviven distintas edades, también conviven las distintas etapas del desarrollo y sus ritmos, por lo que estas diferencias y o dificultades individuales en el caso del TDAH no son casi visibles entre los alumnos. Adicional, los niños que van por detrás del ritmo
entre comillas, normal o por delante también, no tienen que salir del aula a refuerzo, no llevan unos libros distintos, no se examinan con distintas pruebas, ya que en Montessori no hay ni libros ni exámenes y todos los niños son evaluados por medio de su trabajo diario y mediante la observación de la guía. A su vez, otras metodologías innovadoras modernas, tales como el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el aprendizaje cooperativo y la gamificación, también han demostrado tener un impacto positivo en los casos de los niños con TDAH en la actualidad. Déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños a nivel mundial y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, tales como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. A pesar de que el TDAH es una de las disfunciones infantiles más estudiadas, persisten todavía controversias en cuanto a su prevalencia, heterogeneidad, alta tasa de comorbilidad e incremento del empleo de la medicación estimulante en su tratamiento. Es común que los niños con TDAH, además de sus principales síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, presenten dificultades emocionales en relación a su autoconcepto, autonomía y relaciones sociales. Los estudios indican que el porcentaje de niños con este diagnóstico a nivel mundial se encuentran alrededor del 7%, aunque algunos países han reportado en los últimos años hasta un 10%. También afirman que los niños tienen más probabilidad de haber sido diagnosticados alguna vez que las niñas. Puede pasar desapercibido en las niñas debido a la forma que sus síntomas tienden a manifestarse en comparación con la de los niños, lo cual puede ser que refleje un sesgo general en el proceso del diagnóstico. Además, entre las causas, las investigaciones actuales coinciden que la genética tiene un papel súper importante dentro del TDAH. Otros factores que pueden estar involucrados incluyen el medio ambiente, con exposición a toxinas ambientales como el plomo y algunos tipos de hongos o moho, que se encuentran principalmente en la pintura y tuberías de antiguos edificios, y problemas en el sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo, incluido el embarazo, lesión cerebral o el parto prematuro. En relación a los ajustes dentro de las metodologías, tanto tradicionales como alternativas, cabe mencionar que buscan dentro de sus posibilidades que los alumnos aprendan y progresen. Como comenté al principio de este trabajo en la introducción, el sistema educativo tradicional ha buscado formas de adaptarse utilizando ajustes razonables y adecuaciones curriculares. Por un lado, los ajustes razonables buscan eliminar las barreras existentes en el entorno con independencia del factor educativo, es decir, también puede ser esto aplicado al trabajo en los adultos, etc., y a otros espacios. Sin embargo, deben ser utilizados dentro del entorno educativo también si el alumno lo requiere, y estas pueden ser físicas y actitudinales. En el caso de los niños con TDAH, es de gran aporte incluir estos ajustes de tipo actitudinales para psicoeducar a la población que rodea al alumno con dificultad de aprendizaje, ya que muchas veces la falta de información acerca de las discapacidades o dificultades educativas y emocionales se pueda llegar a generar un acoso escolar dentro del aula o fuera de ella, tanto por parte del alumnado como también, incluso en ocasiones, por parte de los docentes o padres, siendo esto un tema delicado que influye directamente en el desarrollo del niño con TDAH y su ansiedad. Las adaptaciones curriculares, por su parte, son una opción para garantizar una educación inclusiva dentro del sistema educativo tradicional. Para ello es necesario hacer un análisis primero del estudiante y destacar sus fortalezas para en base a ellas poder definir un plan de acción. Estas adaptaciones pueden ser de dos tipos: adaptaciones curriculares de acceso al currículo, que son modificaciones de provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado, y las adaptaciones curriculares individualizadas, que son aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa, con el fin de responder a las necesidades educativas especiales del alumno y que no pueden ser compartidas por el resto de sus compañeros. En cuanto a las otras metodologías alternativas, que está la Montessori, como mencioné también al principio del trabajo, esta busca a través de la observación científica conocer plenamente a los niños y respetar su proceso de desarrollo, convirtiendo la educación en un acompañamiento para la vida. Y para ampliar un poquito más con las otras, puedo decir que dentro del aprendizaje basado en proyectos, se trata de un enfoque básicamente práctico.
Esta metodología es activa y fomenta la adquisición de conocimientos y competencias mediante planteamientos vinculados a la vida real también, poniendo de manifiesto la necesidad de utilizar proyectos para el aprendizaje de los alumnos y enfrentándose con ellos a dar respuestas a problemas reales. El aula invertida, dentro de esta metodología, los alumnos estudian en casa los materiales educativos y después los trabajan en el aula apoyados por el profesor. Con este modelo de aula invertida se aprovecha al máximo el tiempo en el aula, se resuelven las dudas, se apoya a mejorar a los alumnos con dificultades y se trabaja en proyectos específicos. El aprendizaje cooperativo, por su parte, consiste en agrupar a los alumnos en grupos que influyen positivamente en el desarrollo global del aprendizaje. Los grupos de trabajo son entre 3 y 6 estudiantes aproximadamente y se les asigna un rol a cada uno de ellos, junto con funciones concretas que deben alcanzar con éxito. Los impulsores de este método destacan que trabajar en equipo tiene 3 principales ventajas. La primera es mejorar la atención, la segunda la incrementación de la implicación y 3, la potencia de la adquisición de conocimientos. En cuanto a la gamificación, mediante esta metodología los niños aprenden a través del juego de forma divertida. Consiste en integrar mecánicas y dinámicas precedentes de los juegos y los videojuegos en entornos del aprendizaje. Es un proceso idóneo para aprender de una forma natural mientras disfruta. Se define el término de ansiedad en la actualidad como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, o al mismo tiempo la angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. El origen de la ansiedad proviene de una de las emociones primitivas, el miedo. Dentro de las causas fundamentales de la ansiedad encontramos los factores genéticos, los cuales pueden presentarse con una predisposición al trastorno. A pesar de que el propósito de esta es alentarnos de algún peligro como sistema de defensa, hay momentos en los que la ansiedad, más que resultarnos útil, se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal. Esto ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes, o bien que el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es totalmente desproporcionado respecto al peligro real que supone, como ocurre en la situación de los niños con los exámenes de las pruebas estandarizadas. Un niño ansioso puede experimentar culpa, miedo o incluso irritabilidad y a pesar de eso no ser obvio para un padre, un maestro o un pediatra. Se han realizado varios estudios que han demostrado que los niños con TDAH tienen un mayor riesgo de trastorno de ansiedad en comparación de sus compañeros. En los niños con TDAH, la ansiedad surge temprano en el desarrollo. El 25% de los niños de 6 a 8 años con TDAH cumplen los criterios para un trastorno de ansiedad, evaluando mediante una entrevista de diagnóstico. La ansiedad por los exámenes suele asociarse a los problemas de aprendizaje. Los niños que tienen TDAH o un problema de aprendizaje generalmente ya se sienten ansiosos en la escuela y cuando llega el momento de hacer un examen, esa sensación se puede intensificar. Los niños con un temperamento ansioso, como es el alto porcentaje de los casos de los alumnos con TDAH, como acabamos de mencionar, suelen preocuparse por cometer errores o por su desempeño en general. Por ejemplo, si un estudiante tiene una cantidad limitada de tiempo para hacer un examen y sabe que procesa las cosas con lentitud, lo más probable es que empiece a sentirse ansioso, incluso desde antes. Si los niños se preocupan por no lograr un buen resultado, por la razón que sea, también serán más propensos a la ansiedad. Una de las principales causas de ansiedad y rechazo para los alumnos en general, pero sobre todo con este diagnóstico, ante este método de evaluación de pruebas o test estandarizados, se debe a su anticipación al fracaso como resultado de sus actos, consecuencia de experiencias previas, pensamientos negativos o incluso creencias irracionales acompañadas de una baja autoestima. Los alumnos pueden darse días u horas antes del examen estudiando y tratando de hacer las tareas a las que se tienen que presentar, incluso igual sentirse predispuestos por sí mismos a un estado de ánimo ansioso, a partir del cual al menor le resulta difícil concentrarse, memorizar, resolver ejercicios, etc. Esto en la mayoría de las ocasiones los lleva a bajos resultados académicos, siendo parte de una cadena.
Con la elaboración de este programa de intervención de 8 sesiones de 45 minutos cada una, se busca brindar apoyo, enseñanza-aprendizaje integral adaptado a los alumnos con TDAH y ansiedad y trabajar autoestima basándonos en sus capacidades, mediante la facilitación de herramientas de autorregulación emocional, reforzamiento de habilidades inter e intrapersonales y apoyo para fomentar el pensamiento crítico y la estimulación de memoria y atención.